Pues ya está. Como dicen los rusos, все по плану. Todo va según el plan. La pregunta es, ¿cuál es ese plan? Porque en esta guerra entre Prigozhin y Putin, los dos han perdido a su manera. O los dos han ganado, quién sabe. Prigozhin se exilia a Bielorrusia acogido por el eterno Lukashenko mientras Putin se queda en el Kremlin viéndolo partir. ¿Qué consecuencias tendrá esta Wagnerada en la política rusa? ¿Habrá movimientos en el Kremlin? ¿Qué nombres suenan? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rusa, a vuestras crónicas, esta vez, otra vez, como empieza a ser habitual y sin guión, porque claro, la actualidad manda y el fin de semana que hemos tenido ha sido de traca, de órdago. Y al final todo un poco como un... ¿Para qué? Para esto hemos hecho todo este viaje, para esto hemos estado pegados a internet 24 horas casi sin dormir. Pues sí, es un poco extraño, muy extraño, un poco no, es muy extraño todo lo que ha pasado este fin de semana en Rusia y lo vamos a intentar, o lo voy a intentar explicar más o menos, teniendo en cuenta que no tenemos toda la información. ¿De Esto es lo importante para entender que todo lo que podamos decir hoy pues es teorías o son elucubraciones o son, bueno, ideas que a mí, por ejemplo, se me ocurren por dónde pueden ir los tiros, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, lo primero de todo, vamos con lo que sabemos. Todo este fin de semana frenético empieza el viernes con un vídeo donde Prigozhin lanza andanadas por doquier a los típicos culpables de siempre, que son Shoigu y Gerasimov. Esta vez añade un tiro directo a la línea de flotación del propio Putin. Lo acusa directamente de empezar la guerra con unos motivos falsos. Todo se basaba en poderes mediáticos, oligárquicos, que controlaban el Kremlin y que no había nada especial ese 24 de febrero de 2022 que hicieran desembocar en una guerra. A partir de ahí, las reacciones en cadena y ese punto culminante por la tarde donde teóricamente fuerzas rusas, capitaneadas o ordenadas por el propio Shoigu, bombardean un campamento de entrenamiento de Wagner causando muchas bajas según ellos, aunque yo prácticamente solo he visto un vídeo y no se ve mucho. Empieza la carrera, empiezan a sucederse los audios de Prigozhin acusando a todo Pichichi y diciendo que se van a Moscú. Carrera que empieza el sábado por la mañana con la conquista de Rostov. Prigozhin se hace fuerte en los cuarteles generales y una de las columnas avanza. Mientras tanto, el Kremlin reacciona emitiendo un vídeo de Putin, un vídeo muy duro contra aquellos que se alzan contra la legitimidad del Estado ruso y contra sus autoridades. Un comunicado con un tono, repito, que llama la atención por su dureza. Este comunicado tampoco es que afecte mucho a los planes de Prigozhin porque esa columna que se dirigía a Moscú sigue avanzando, hay enfrentamientos, hay algunos aviones derribados, helicópteros, pero parece que la columna avanza sin muchos problemas hasta que en un momento determinado, a unos 200 kilómetros de Moscú, ya por la tarde, la columna se detiene. Poco después sabemos, hay un comunicado de Wagner, de Prigozhin, donde dice que han llegado hasta ahí sin derramamiento de sangre, que no quieren causar más derramamiento de sangre y que no avanzarán más. Y a partir de ahí se desarrollan, empieza a correr otra vez los acontecimientos y sabemos que, por boca de Peskov, del secretario de prensa del Kremlin, que Prigozhin se va a exiliar a Bielorrusia, que Lukashenko ha mediado en el tema y Prigozhin se va hacia Bielorrusia, exiliado. Esto es lo que se sabe hasta ahora. La pregunta, ¿dónde está Prigozhin ahora también? Bueno, pues a esa pregunta todavía no hay respuestas porque el servicio de prensa de Prigozhin a las 16:56 de la tarde del domingo solo ha escrito que Prigozhin está bien y que se pondrá en contacto con su gente más adelante cuando considere oportuno.
Cosas que hay que tener en cuenta para intentar entender este berenjenal. Lo primero, una fecha, que es la del 1 de julio. El 1 de julio era el último día en el que todas aquellas secciones, mercenarios, voluntarios que orbitaban alrededor del ejército ruso, pero que no pertenecían directamente a él y no respondían directamente a su cadena de mando, debían integrarse dentro de las Fuerzas Armadas rusas. Prigozhin ya dijo que no, que Wagner se mantendría como un ente aparte, independiente y que no acataría las órdenes del Ministerio de Defensa. Una orden así, firmada por Shoigu, desde luego tiene el apoyo de Putin. Con lo cual ahí ya vemos que Putin está del lado de Shoigu. Ahí la guerra ya se está declarada prácticamente, porque quedaban 5 días, 6 días para que se cumpliera el límite de tiempo. Si te nacionalizan tu negocio, porque al final el negocio de Prigozhin es tener un ejército, si te lo nacionalizan, ¿qué negocio le queda a Prigozhin? Con lo cual, ahí ya tenemos un punto. Prigozhin veía muy claramente que podía tener la posibilidad de quedarse sin su niña de los ojos, ¿no? Sin su ejército, sin su Wagner. Un momento importante en toda esta historia ocurre el viernes por la noche. Aparecen 2 vídeos donde están Surovikin, general Surovikin y Alexeyev pidiendo a Prigozhin que dé marcha atrás, que no emprenda esta carrera hacia Moscú. Son bien conocidas las buenas relaciones que hay entre Surovikin y Prigozhin. De Alexeyev no tengo tanta idea. Lo que es importante en esta aparición no es lo que dicen, sino dónde y cómo lo dicen. El vídeo es, por así decirlo, sospechoso. Es un fondo blanco, es una pared, la cara que tienen es como de me han sacado aquí de buenas a primeras o no sé, daba la sensación de que no estaban hablando por propia voluntad, sino que estaban leyendo o estaban haciendo un paripé de algo que parecía como que os hemos pillado con el carrito del helado apoyando a Prigozhin y ahora tenéis que salir aquí, dar la cara y decirle que no haga lo que tenga previsto hacer. Por supuesto, esto es una teoría, sin más. Puede haber personas que piensen que no, que estos señores estaban ahí y estaban a favor del Kremlin y decidieron que tenían que salir y dar la cara. Pero la puesta en escena, la forma de hablar, todo da una sensación de como de cutre, ¿no? De todo de improvisado, de poco, no sé, de poco abolengo, si quieres, ¿no? Entonces, ahí a mí me cuesta mucho pensar que tanto Surovikin como Alexeyev estuvieran ahí de motu propio. Otra cuestión que me llamó la atención fue la velocidad a la que se trasladó esta columna de Wagner y la facilidad con la que fueron conquistando territorios, fueron adentrándose en territorio ruso. Lo que me lleva a pensar que realmente qué fuerzas tiene ahora Rusia como para poder proteger su propio territorio. Estoy seguro de que sí, seguramente en Moscú, en San Petersburgo puede haber alguna unidad, digamos, de élite, pero para que una simple columna avance tantos kilómetros en unas horas, ahí lo que puede quedar para defender Rusia son antidisturbios, guardias fronterizos y reclutas. Y los pues, que estén en oficina, militares que estén en oficina que tengan ya unos cuantos años. Entonces, me da la sensación de que es como un cascarón vacío, ¿no? De que si hubieras tenido algo, o hubieras querido, a lo mejor no lo quisieron utilizar, pero si hubieras tenido algo para utilizarlo, lo hubieras utilizado. Y no se vio apenas nada que pudiera hacer frente a Prigozhin y sus hombres. Para mí, quizá lo más importante, aparte de todo esto que pueda venir luego y de estas teorías que luego podemos hablar, ¿no? Es la situación en la que queda Putin. Tú te presentas ante los rusos con un vídeo en un tono enojadísimo, diciendo que la ley va a caer sobre todos aquellos que atenten contra la integridad de la Federación Rusa, de que no habrá compasión, misericordia, que esto es una puñalada trapera y patatín y patatán. Abres una causa penal contra Prigozhin por alzamiento, por lo que sea. De 12 a 20 años le podían caer. Eso más o menos a las 11 de la mañana. Pero resulta que a las 8 de la tarde, nada, 10 horas después, menos,
Ya todo eso no pasa nada. Ya se olvida. Ya no pasa nada, bueno, hablamos aquí, tú te vas para Bielorrusia y aquí pelillos a la mar. Si te he visto no me acuerdo. ¿Cómo es posible que un jefe de Estado que se jacta de ser un tipo, pues, tipo duro, como es Putin, pues llega y se baja los pantalones de esa manera? Porque realmente hacer lo que hizo es desdecir todo lo que había prometido. Entonces la imagen que queda deja a un Putin débil a nuestros ojos, ¿eh? Quizá a ojos de los rusos no, a ojos de los rusos significa, no, este tipo ha sido muy hábil porque ha conseguido evitar un derramamiento de sangre, que se puede ver también por este lado. Pero desde luego, si hubiera sido inteligente, no hubiera salido con este comunicado, con este vídeo y después hubiera pactado. Yo creo que ahí debería haber ido hasta el final. Pero claro, sus razones tendría para llegar a un acuerdo con Prigozhin. ¿Cómo puede influir todo esto en lo que son los cambios dentro del Kremlin o el ministerios y tal? A ver, parece innegable que si Prigozhin obtuvo ese indulto fue porque se negoció algo. Y lo único a lo que estaba dispuesto a negociar Prigozhin eran las cabezas de Shoigu y Gerasimov. Con lo cual, si dentro de unos días vemos que nada cambia, ahí o alguien no respeta su palabra o no tenemos ni idea de lo que hablaron. El propio servicio de prensa del Kremlin dijo que no se había tratado la situación de Gerasimov y de Shoigu, pero me parece imposible que no se tratara ese tema. Por supuesto, ya han empezado a rular nombres, ¿no? Por ejemplo, hablan de un antiguo guardaespaldas de Putin, Dyumin, que ahora es gobernador de Tula, y que ese podría ser el futuro ministro del Interior. ¿Factible? Bueno, es factible. No es la primera vez que Putin confía en sus guardaespaldas. Ya ha ocurrido antes, con lo cual no me extrañaría que pudiera ser un tipo como Dyumin. Y se da la casualidad, por ejemplo, ayer que cuando, digamos, Wagner empezó esta marcha, la primera región que se puso en modo antiterrorista fue Tula, que es la región de este Dyumin, del que se habla que podría ser el futuro ministro de Defensa. Elucubraciones, hasta ahora no hay nada, simplemente. ¿Poner a Surovikin en el lugar de Gerasimov? Podría ser, digamos, porque Surovikin podría manejar mejor la situación con los wagneritas que queden. Porque, claro, ¿qué pasa ahora con todos esos wagneritas que seguían a Prigozhin? ¿O se disuelven y entran dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas? ¿O qué? ¿Qué pasa con los que se nieguen? Bueno, pues ahí necesitas a un tipo que digamos que Prigozhin confíe en él y sea este Surovikin el que pueda reconducir y que no se produzcan altercados. Imagínate que hay 2.000, 3.000 tíos de Wagner, estos acérrimos, que dicen, no, yo no entro en el ejército y tengo armas y tengo no sé qué. Te puedes poner en una situación de alta tensión. Entonces necesitas a alguien, digamos, que tenga un peso moral y Surovikin parece que lo tiene. Entonces, podría ser un cambio Shoigu, Diomin, Gerasimov, Surovikin. Bueno, es una opción. Yo ahora sinceramente, no tengo ni idea. No tengo ni idea de quién puede ser, porque sabemos también de la afición de Putin a sorprender, ¿no? A poner cargos que nadie conoce. Y entre estas sorpresas de ayer, pues fue la intervención de Lukashenko. Lukashenko se arrogó el título de mediador de haber conseguido que Prigozhin hubiera frenado su columna. Él dijo que conocía a Prigozhin desde hacía más de 20 años y que por tanto tenía influencia sobre él. Quizá puede ser, ¿eh? Puede ser. O sea, si estamos hablando de dos señores, Lukashenko y Putin, que son dos supervivientes, que se la saben todas. Entonces, puede ser tranquilamente que se le ofreciera algo a Prigozhin para que aceptara este canje, este exilio voluntario a Bielorrusia a cambio de frenar su marcha. Pero llama la atención, ¿no? Como cuando siempre parece que Lukashenko está ahí al límite de que las cosas le van mal, que no sé qué, no sé cuánto, siempre pasa algo que dice, aquí estoy yo.
No sé, es una historia que se repite, que es cíclica. Entonces, nadie es capaz de acabar con Lukashenko, ¿no? Es inmortal casi, casi. Entonces, ahí me hace mucha gracia. ¿Y por qué Bielorrusia? Podía haberse quedado en sus cuarteles de Rostov, en sus campos de entrenamiento, pero claro, eso hubiera sido un peligro, porque al final está en territorio ruso, está, digamos, en su casa, se puede fortalecer, con lo cual no es la mejor de las opciones. Bielorrusia, ¿por qué? Bueno, hay quien dice ya, y está el run run, de que la llegada de Wagner o de Prigozhin llevaría consigo que también wagneritas fueran a Bielorrusia, con lo cual podría activarse un segundo frente en el norte de Ucrania, en la frontera con Bielorrusia. Yo particularmente lo veo un poco difícil o complicado o imposible. Pero es verdad que va a obligar a Ucrania a tener un ojo puesto en esa frontera, por si acaso. Hasta que se sepa ahora cómo van las cosas, Ucrania va a estar pendiente o va a tener que estar pendiente de esa parte de la frontera. Que lo tiene muy minado, está ahí, a ver, no está desguarnecido para nada, o sea, Ucrania lo controla, pero bueno, siempre va a tener que tener ahora un ojo extra sobre ellos. Opiniones, teorías locas. Bueno, ¿quién no nos dice que esto simplemente es una ganancia de tiempo? ¿Y si Lukashenko ha visto o tiene informes de que algo se está cociendo en su país? Son más habituales los comunicados de los voluntarios bielorrusos, de la oposición bielorrusa que está mejor formada, más organizada, acerca de eso, de una posible entrada, tomar por las armas, echar a los rusos de Bielorrusia. ¿Quién no nos dice a nosotros que Lukashenko sabe algo, sabe que algo se está cociendo y que le viene bien que esté allí Wagner para, digamos, apoyarle? Quizá incluso pueda ser que dentro de las Fuerzas Armadas bielorrusas haya una corriente, haya un malestar que le haya llevado o que haya escuchado que se podrían alzar contra él. Tener a Wagner supone, si los soldados de Wagner van con Prigozhin, si va Prigozhin solo, pues poco más hay que hacer. Pero si van los soldados de Wagner con él, bueno, pues es una fuerza fogueada, que sabe bien lo que hace, entonces eso le podría salvar, lo podría situar un poco como guardia de corps. Y en el caso de que, por ejemplo, Lukashenko muriera, yo soy muy de la teoría de que sería su hijo Nikolai el que le sucediera. ¿Quién no te dice que es Wagner el que tutela esa transición entre la muerte de Lukashenko y la llegada al poder de su hijo Nikolai? Y aún más, vamos a hacer una teoría todavía aún más loca. ¿Y si ya con Wagner domesticada, metida en vereda, formando parte de toda la estructura del ejército ruso, pasados ya unos meses, 7, 8, 9 meses, ¿quién no nos dice que el acuerdo entre Putin y Prigozhin sea, por ejemplo, que Putin quita al gobernador de San Petersburgo, a Beglov, con el cual Prigozhin siempre ha tenido muy mala relación, y pone en su lugar a Prigozhin? Podría ser. Realmente nadie sabe exactamente a qué acuerdo han llegado Prigozhin y Putin, con lo cual podría ser. Digamos, gracias por los servicios prestados, has cumplido tu penitencia, has estado en Bielorrusia, has ayudado a mi socio y ahora te premio dándote algo que buscabas desde hace tiempo. Lo que tenemos que tener claro es que ya Rusia está jugando en clave presidencialista. La gente ya está mirando a la era post-Putin incluso, ¿no? Las elecciones del 2024, si todo va bien, lo he dicho más de una vez, si todo va bien, Putin se presentará, pero la edad de Putin no es infinita. Entonces todo el mundo está ya pensando en ese día después de. Todo el mundo está cogiendo ya las posiciones de salida. Claro, aventurar lo que pueda pasar en Rusia dentro de un año, pues la verdad es que es prácticamente imposible. Os mentiría si yo pudiera deciros algo que va a pasar en Rusia. Pero que todo el mundo está ya con ese run run de que, bueno, vamos a empezar a pensar en el futuro y de a ver qué pasa primero en la guerra y después de la guerra ya arreglaremos lo nuestro aquí dentro, eso está claro. Y cualquier movimiento, por ejemplo, al que pongan ahora como ministro de Defensa, ese automáticamente ya va a ser un presidenciable.
aunque sea el mayor inepto del mundo, aunque lo saque de Ulyanovsk, porque ese nombre ya va a estar marcado en rojo. Pero claro, repito, hemos visto más de una vez la capacidad de Putin de sorprendernos y de sacarse de la chistera conejos que nos dejan a todos descolocados. Entonces, ¿quién puede ser? No lo sé, pero sí podemos entender que todo a partir de ahora, después de este movimiento de Wagner, después de este movimiento de Prigozhin tan arriesgado y que le ha salido mal, todo se va a empezar a mover en clave un poco post-Putin. Espero que os haya gustado, espero que haya sido interesante comprender algo que realmente es incomprensible para muchos, pero y además que tiene la capacidad de quedarse. Este vídeo se puede quedar viejo pasado mañana. También os lo digo así. Puede pasar cualquier cosa, algo pasa, alguien rompe su palabra, porque aquí estamos hablando de dos cosas, ¿eh? Estamos hablando de dos mafias, por así decirlo, la de Prigozhin y la del Kremlin, que se han dado su palabra para algo. No sabemos el qué, pero se han dado su palabra. Claro, ¿respetarán la palabra dada? Ese es el gran misterio. Pero bueno, mientras tanto estaremos ahí atentos, intentaremos contar aquí en Crónicas de la Estepa Rusa cuáles son esos pormenores que ocurren en Rusia y intentar llevarlo y explicarlo lo mejor posible, que no siempre es posible. Nos vemos en el próximo vídeo. Das vidania.